Me platicaron los señores encargados del curso que tomáramos un tema que a mí me gusta mucho. Yo soy matemático, lógicamente tengo que decir que es lo más lindo del mundo, ¿verdad? Y efectivamente lo vamos a platicar y van a ver ustedes que es algo sumamente importante. En primer lugar, mi nombre es Bernardo Morales, soy profesor y algún día nos vamos a encontrar con ustedes en alguna clase, me imagino. Primer curso que vamos a tener juntos probablemente sea un curso de estadística, matemática, por ahí. Y de ahí unos seminarios de investigación de operaciones. ¿Por qué hablar de este tema de la matemática? ¿Cuál es la importancia? Ustedes deben de conocerla, pero algunos de ustedes la conocen porque los hace sufrir tal vez, y otros la conocen porque les gusta, y otros la conocen porque no les quedó más remedio. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, la matemática realmente tiene dos connotaciones, como lo vamos a ver dentro de un momento, pero tal vez lo más importante que quisiera decirles antes de entrar en detalles es que la matemática es un lenguaje. Para ustedes, para los ingenieros, la matemática es un lenguaje. Para los biólogos, la matemática es un lenguaje. Para los abogados, quieranlo o no, la matemática es un lenguaje. Para los químicos es un lenguaje. Pareciera que es solamente un lenguaje, pero no, es dos cosas. El matemático Carl Friedrich Gauss, que ya lo vamos a ver dentro de un momento, y objeto de la plática es alrededor de él, decía que la matemática es una ciencia muy especial porque es reina y sirvienta, decía. Sirvienta porque es la que sirve de lenguaje a todas las demás ciencias. Y reina porque reina, ¿verdad? Realmente es algo muy especial, es una ciencia que le permite a uno divertirse. Realmente la matemática se puede ver como una diversión. Si lo ve un matemático o un niño de parvulitos, es una diversión. Si lo ven como un lenguaje, pues es un servidor, ¿verdad? Le sirve a uno para algo. Entonces, ¿cuál es la herramienta fundamental de un ingeniero? La herramienta, no el lenguaje. Pues la herramienta es la física. Entonces hay que aprender física porque el ingeniero necesita física. No importa qué ingeniería sea, necesita física. Pero resulta que la física es una de las ciencias naturales, es una de las ciencias, y esa ciencia tiene un lenguaje, y el lenguaje que tiene es la matemática. Por lo tanto, la matemática, el lenguaje mismo de la matemática pasa a ser, en un momento determinado, pasa a ser el metalenguaje de los ingenieros. Hay que aprender el lenguaje de la matemática, ¿verdad? El lenguaje de la matemática es el metalenguaje de los ingenieros. Entonces, hecha esa pequeña aclaración, por un lado, y por otro lado, contarles que si esto me deja, ¿verdad? Voy a tratar de hacer una breve historia de algunos matemáticos, entre ellos Carl Friedrich Gauss. Vamos a tratar de, como les dije, si me deja, ¿verdad? Voy a tratar de hablar de los siguientes temas. ¿Tienen una hojita de papel que fueran tan amables de prestarme para utilizarla como pad? Porque gracias, se lo agradezco mucho, muy amable. Entonces, ahora sí, vamos a hablar un poquito de los fundamentos de la matemática y van a encontrar ustedes, no sé si lo logran ver ahí, si no lo vamos a agrandar un poco más. Vamos a tratar de hacer una brevísima historia de la matemática, ¿verdad? Vamos a trabajar. Aquí está ¿cómo se hace la matemática? Pues generalmente de lo concreto a lo abstracto y de lo abstracto a lo concreto. ¿Qué quiere decir eso? Que de estar viendo chivitos y estar viendo casas, estar viendo personas, estar viendo objetos, se va construyendo la matemática. Atención lo que dije, se va construyendo, no se va investigando, ni se va sacando de allá afuera algo como la física. En la física, por ejemplo, yo agarro un objeto, ahí hay un fenómeno, entonces lo observo y trato de sacar una ley general de lo que acaba de suceder. Ahí pasó algo, no sé qué fue lo que pasó. ¿Qué piensan ustedes qué fue lo que pasó ahorita? Lo voy a repetir otra vez. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? A ver, de uno en uno, por favor.
¿Quién fue? Caída libre. El yeso es atraído hacia el centro de la Tierra y el centro de la Tierra es atraído hacia el yeso. Lo único es que la otra cosa es tan grandota que nosotros no nos damos cuenta, pero hay una atracción, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el físico? Investiga el fenómeno, lo analiza cuidadosamente, saca una ley, una regla y dice, bueno, señores, la gravedad. Ahí hay una cuestión de gravedad entre dos cuerpos y todo lo que ustedes ya saben de física. Ahora agarramos una Gillette, nunca lo voy a hacer, ¿verdad? Y me corto una vena. Comienza a salir un fluido ahí, ¿verdad? Hay que analizar qué está pasando. ¿Por qué sigue saliendo, verdad? ¿Por qué sigue saliendo hasta que se vacía totalmente el cuerpo? ¿Y lo que sale qué es? ¿Será agua? Pues no, es otra cosa. ¿Y qué tiene esa cosa? Y comienza el biólogo a hacer investigaciones y llega a conclusiones especiales. Pero de un fenómeno que vio es una ciencia fáctica. La química también exactamente igual. Pero la matemática no. La matemática no va a ver lo que está pasando y de ahí sale la matemática. La matemática la creamos los seres humanos. Es creación de la mente humana. Como la pintura, la poesía, la música, la escultura, es creación de la mente humana. Cuando no es copia, ¿verdad? No es copia, porque hay quienes agarran una fotografía y la copian, pero no se trata de eso. El que realmente dibuja, el que pinta. Tenemos a un señor que hizo la Mona Lisa. ¿Quién fue? Sí, ¿verdad? Tenemos a un Beethoven que hace una sinfonía. La hizo, la creó, la copió de algo. De repente, a saber de dónde la sacó, pero él inventó. Y la matemática la inventamos nosotros. A veces me da risa cuando dice, la matemática es la ciencia exacta, ¿verdad? ¿Cómo no va a ser exacta si nosotros la creamos? Nosotros la hicimos así. ¿El ajedrez es exacto? Sí. ¿Y el jacks? También. ¿Saben jugar jacks ustedes? No. Aprendan, ¿verdad? Es bonito. Es bonito el jacks. Me gusta porque es el mejor ejemplo que tenemos, de lo que es un juego como el que vamos a hablar ahorita. Hay juegos que se llaman juegos formales. Los juegos formales se caracterizan justamente porque hay un objetivo del juego. Y les voy a hablar de los juegos porque la creación, la construcción de la matemática sigue estos pasos que están acá. Hay objetivos del juego. Ahora piensen ustedes en el juego que quieran, como acaba de pasar el campeonato mundial, piensen en el fútbol. Acaban de pasar los juegos de Puerto Rico, ¿verdad? Piensen en el juego que más les guste a ustedes. Y aunque parezca extraño, hay juegos que no tiene uno que andar corriendo ni sudando, ¿verdad? Sino que hacer otra cosa, como por ejemplo sentarse a jugar damas chinas, o sentarse a jugar damas, o sentarse a jugar ajedrez. Pero es un juego. Hay objetivos. La pregunta es, ¿para qué se juega? Ustedes dan la respuesta que quieran. Si es futbolista, pues ¿para qué se juega el fútbol? Pues para que los jugadores tengan unos camototes de este tamaño. Es una posibilidad, ¿sí? Para que los jugadores aprendan a compartir con su grupo de compañeros. Para que los jugadores se diviertan. Para que el público que se divierta también, porque se divierte uno cuando juega. Hay quienes se divierten y hay quienes sufren. Eso es importante. Yo he visto jugadores de fútbol que se divierten cuando juegan fútbol. Había uno que ya no fue al campeonato mundial ahora, que es Ronaldinho, y ese, no sé si por la estructura de su boca, pero siempre se estaba riendo, ¿verdad? Lo mismo era Ronaldo lo miraba a uno y siempre estaba riendo, ¿verdad? Y gozaba el juego. Ustedes han oído hablar, ya nunca lo vieron jugar, pero de repente, alguna oportunidad, ven una película vieja por ahí, van a ver a Pelé. Pelé jugaba y se divertía todo el tiempo. Entraba riéndose, lo botaban, se levantaba riéndose también. Fue de los primeros que comenzó cuando lo botaba a alguien y se le acercaba, le daba la mano y lo levantaba, ¿verdad? Riéndose siempre, y los abrazaba. Y me estaba contento, ¿verdad? Está jugando y se está gozando el juego. Y hay quienes sufren. Había un señor por ahí que ya se jubiló, por cierto. No recuerdo su nombre, pero siempre estaba bravo, ¿verdad? Estaba jugando en el fútbol y siempre está. Y ahora se acaban de dar ustedes cuenta que hay jugadores que entran bravos y salen bravos. Pelean con el árbitro, pelean con
Los contrincantes pelean con sus amigos, los gritan, están bravos, están tensos, están sufriendo el fútbol. Esos cuando entran al campo, entran sufriendo. Pasan todo el juego sufriendo y cuando salen siguen sufriendo. Pues la matemática se puede hacer exactamente igual. Ustedes pueden gozarla o pueden sufrirla. Cada uno ahí escoge qué es lo que más le guste. A mí me encanta sufrir, súfrala, Señor. A mí me encanta gozar, gócela, Señor. Igual. Luego, ya tenemos los objetivos del juego. Divertirse, que los camotes sean grandes, divertir a la gente de allá afuera. En fin, ustedes ponen los objetivos. Siempre se arranca igual. La matemática tiene sus objetivos, ya lo vamos a ver. Le vamos a seguir la pista a esto y van a ver que es exactamente igual. Luego hay objetos que se llaman objetos no definidos en el juego. Aquí están los objetos no definidos del juego. ¿Qué es un objeto no definido? Pues un objeto no definido es un objeto que se usa en el juego, pero que me importa un comino de dónde vino. Vamos a jugar fútbol con una pelota. Fíjese que yo no sé lo que es una pelota. Agarro la pelota y agárrela pues. La somata, la huele, la muerde, se siente en ella, la patea y todo. ¿Ya entendió lo que es una pelota? Sí, ya. No me pregunta ni quién la hizo, ni de dónde hizo, ni de qué está hecho, ni absolutamente cuál es el diámetro, cuál es la presión que tiene adentro. Al futbolista no le interesa. Por eso se dice que el objeto es no definido. ¿Ya? Yo estoy hablando del fútbol, pero alguien está pensando en el Jax, igual. Los objetivos del Jax, voy a regresarme un poquito también. Los objetivos del Jax. El Jax son unas piececitas que hay de metal, de plástico, ¿sí? Que se tiran así y luego hay una pelotita redondita, chiquita, que salta y se tira la pelota y se agarra uno, se tira la pelota, se agarra el otro y se va poniendo en la otra mano, de uno en uno, y de ahí se agarra y se vuelven a tirar y ahora se van de 2 en 2, de 3 en 3, etcétera. Por ahí va el juego. ¿Cuáles son los objetivos de ese juego? Imagínense ustedes que cuando yo tiro la pelotita, mis ojos suben, bajan y al mismo tiempo cuento cuántos jaxes tengo, cuántas figuritas tengo, ¿sí? Y luego extiendo la mano, la jalo, los paso para acá. Entonces es habilidades oculomanuales. Yo necesito que el ojo y la mano funcionen bien. Comienzo a contar. 1, 2, 3, se van de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5. Estoy contando, estoy clasificando, Esos son los objetivos de ese juego. Los objetos no definidos. Pues la pelotita. ¿Qué es lo que ustedes quieren de la pelotita? Que rebote. ¿Quién la hizo? ¿De qué la hizo? ¿Dónde la hicieron? ¿De qué diámetro es? Saludes. Es un objeto no definido. ¿Y las piececitas cómo son? Pues las piececitas son para que las pueda agarrar. A nadie se le ocurriría jugar jacks con monedas o con arrocitos, ¿verdad? A nadie. ¿Cuándo estoy recogiendo los arrocitos? A nadie se le ocurriría jugar fútbol con una pelota de boliche, ¿verdad? Una bola de boliche. Pueden ustedes imaginar cuántos quebrados habría en ese momento, ¿verdad? ¿Sí? A nadie. Quiere decir que los objetos, esos que están ahí, están de acuerdo con los objetivos, ¿sí? No se usan faldas para jugar fútbol. Son parte de los objetos no definidos, son la pantaloneta, los zapatos, las medias, las espinilleras que son muy importantes, ¿verdad? La camisa, la camisola, todo eso son objetos. Y tal vez es uno un poquito irreverente, pero los jugadores también son objetos. Acaban de agregar un objeto más, antes eran 11 y 11, 22. Eran 3 árbitros, 4 árbitros, ahora ya metieron el quinto, 22, son 27 jugadores. Así es, ¿verdad? El fútbol. Porque aunque parezca raro, el árbitro también tiene que andar corriendo por todos lados. También se divierte, también se enoja, ¿verdad? ¿Sí? Son 27 jugadores. Ok. Y entre los objetos están las pantalonetas. ¿Por qué no se usan faldas? Pues debe ser incómodo, ¿verdad? Para los escoceses debe ser muy incómodo jugar fútbol cuando no tienen el uniforme de fútbol. Cuando andan jugando con sus falditas debe ser complicado, ¿verdad? Pero esa es una manera de vestirse. Vamos. Y aparecen los primeros entes derivados. ¿Qué es eso? En matemática le llamamos definiciones. Y aquí también se le llama definiciones en los juegos. ¿Qué es el árbitro? El árbitro es uno de los 27 jugadores. Le vamos a poner una de esas camisitas bonitas de colores distinguidos con unas rayitas atrás, con un montón de relojes en la mano y otro montón de relojes aquí. No sé para qué le sirven, pero así es. Tiene un gorgorito y
ese se llama árbitro, esa es una definición. Árbitro. Árbitro es uno de los objetos no definidos para el juego que se encarga de hacer cumplir las reglas. ¿Sí? Son los objetos. ¿Está claro? ¿Sí? Otra regla. Una regla de geometría, por ejemplo. Dados dos puntos, me fijo en el conjunto de todos los elementos que interestán entre los dos puntos que di, y a eso le llama segmento. Esa es una definición. ¿Sí? Hay objetos que no se pueden definir, no se deben definir, porque caemos en problemas serios, ¿verdad? Por eso se llama objetos no definidos. Definir objetos, los objetos no definidos, en matemáticas es un error grave. Por ejemplo, definir lo que es un conjunto en matemáticas es un error grave. Ese es un objeto no definido, un conjunto no se puede definir. ¿Por qué? Porque no se puede, punto. Es que un conjunto es una colección de objetos, metida de pata, ¿verdad? De repente aparece uno que no tiene objetos, el vacío, ya metimos la pata, porque entonces la definición ya no es consistente. Punto a la intersección de dos rectas, error, ¿no es cierto? No es así, no es una definición. Entonces, ¿qué es punto? Habría que inventar una manera, así como hablamos de la pelota. ¿Qué es una pelota? Agárrela, muérdala, huélala, somátela, patéela. Así agarraríamos un punto, agárrelo, sí, patéelo, ¿sí? Muérdalo, huélalo. Por ahí va la cosa, ¿verdad? Habría que buscar la manera de que la persona entienda lo que es un punto. Habría que buscar la manera, ¿verdad? Bueno, y después están las reglas del juego. Las reglas del juego pues son, y aquí hay unos problemas, a mí me toca darle clase a profesores de matemática, terribles, porque resulta que las reglas del juego son arbitrarias. Y los profesores de matemática, ¿cómo va a ser eso? No todos, ¿verdad? ¿Cómo va a decir usted que las reglas de la matemática son arbitrarias? Pero sí son, así es. Son coherentes. ¿Qué quiere decir? No hay clavo entre regla y regla. ¿Y eso qué es lo que hace? Que la matemática va a ser exacta. Claro que sí, si yo la hice así. El fútbol, el jacks, el ajedrez, es exacto. Ahí, todas las reglas están ahí. De repente están los niños jugando, cae uno encima del otro, los jacksecitos, y hay una palabrita. ¿Cuál es la palabrita que se dice? ¿Se acuerda? ¿Cómo? Yompi. Cae uno encima del otro, y yompi. Ahí hay una regla que se da. Entonces ya sabe uno qué es lo que tiene que hacer. Y ahí también hay una regla que dice cualquier situación no prevista en este reglamento será resuelta por fulanito de tal. Esta es la coherencia de las reglas. Y en la matemática también es así. Pero las reglas son arbitrarias. Y si son arbitrarias las reglas, entonces hay cuestiones que nosotros podemos cambiarlas y cuando las cambiamos obtenemos otra cosa. Lo que hay que hacer es no tener miedo de cambiar las reglas. Hubo un matemático, Hilbert, que en un momento determinado dijo, mire, la quinta regla de Euclides, la voy a cambiar. Y ya se pueden ustedes imaginar los relajos que hubieron, ¿verdad? Pero la cambió. Y aparecieron todas las geometrías no euclidianas, que es una riqueza inmensa para la matemática, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la quinta regla de Euclides? Perdón, ¿usted tenía una pregunta que hacer? ¿No? Por favor, si hay alguien que quiera, me pide la palabra y ordenadamente platicamos. Bueno, la quinta regla de Euclides lo que decía era una cosa tan sencilla como esta, ¿verdad? Dada una regla, una recta y un punto, en este plano, que es mi espacio de trabajo, yo puedo hacer pasar por este punto una y una sola recta paralela con esta. ¿Cuándo digo que dos rectas son paralelas? ¿Cuándo dos rectas son paralelas? Cuando no se cortan. Cuando las pendientes son iguales. ¿Qué más? Es decir, que si son así, las pendientes son las mismas, estas rectas tal vez no se cortan. ¿Dónde? En este espacio. Pero vino Hilbert y dijo, yo voy a cambiar el espacio. Y ahora mi espacio va a ser este que está acá. Aquí hay una recta y aquí hay un punto. Y voy a decir que voy a trazar una recta paralela a esta. ¿Qué quiere decir que sean paralelas? Que no se cortan. ¿Dónde? En el espacio. Por lo tanto, esta recta que está acá es paralela con esta, porque no se cortan en el espacio. Pero esta otra que está acá también es paralela. Y esta otra que está acá también es paralela. Esta no, ¿verdad? Porque se corta con la otra.
hizo ese pequeño cambio, es increíble lo que se ganó. Ahora, voy a cambiar las reglas del fútbol. Aquí deben de haber 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, 84 personas. Vamos a ir a hacer una chamusca, ¿qué les parece? 42 de un lado y 42 del otro. Y nos vamos a ir a jugar allá. Ya comenzó, ya cambió una regla. La regla es 11, 11 árbitros, etcétera, etcétera, sí. Pero la cambiamos. No son 11, son 42 de un lado. Va a ser un relajo, pero nos vamos a divertir. Y algunos van a sufrir un montón, ¿verdad? Con toda seguridad. Bueno. Pero fíjese que ahí no hay porterías. Que dice el reglamento que es una portería. Nos hablan, antes era madera, ¿verdad? Todavía se habla de los maderos, ahora ya no son de madera, se pusieron de tubo. Y aunque parezca extraño el cambio de la madera para el tubo, cambió resultados. Cambió resultados. Definitivamente cambió resultados. Ahora con un poquito de chanfle que uno le dé a la pelota y le pegue en la orilla al tubo, se mete la pelota. Y si no tengo, sale la pelota. Antes no, porque solamente habían 4 caras, de las 4 yo le podía pegar en 3. Y para que fuera gol, solamente le podía pegar en una cara. Entonces cambió una regla. Y nosotros podemos poner, ¿saben qué? Agarremos las chumpas y pongámoslas aquí, un poquito aquí, otro poquito aquí, está la portería. Cambiamos una regla y el resultado va a cambiar. Porque ¿cuál es el mejor alto para la pelota? Hasta donde alcance el portero, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Su altura más un brazo. Ponemos un chaparrito, entonces los goles, pues de un lado pueden ser goles, porque el portero es alto, y el otro no son goles, porque es chaparrito. Al cambiar las reglas, cambian los resultados. Al cambiar las reglas de la matemática, cambian los resultados. Entonces, ahora no. Ahí está. Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta, es muy importante. Vamos a comenzar. Ahora voy a trabajar un poquitito. Ya puse los ejemplos de tal manera que no voy a poner ejemplos, pero aquí están. Ya no voy a hablar de ellos, ¿verdad? El fútbol, el jacks, el ajedrez, el karate, el tuero, etcétera, etcétera. Todos ustedes han jugado tuero alguna vez. Espero que así sea. Y ahora tenemos este tema que está acá, que también de alguna manera ya hablé de él. Ya he estado platicando de él un poquito. En el cual está... y hay una relación aquí, ¿verdad? Aquí está, para los que no logran ver hasta allá atrás, aquí están los objetivos, aquí están los objetivos en el juego formal, los objetos no definidos, con qué vamos a jugar, aquí están los objetos no definidos, las reglas del juego, que es el conjunto de postulados, que antes se le llamaban axiomas, pero la definición de axioma es un poquito complicado, entonces ya no se usa, porque un axioma decían que era una verdad tan clara que no necesitaba demostración. Claro que no, las reglas no necesitan. Tienen ustedes que demostrar que la portería no puede ser así. No hay nada que demostrar. Decimos, esta es la portería, punto. ¿Sí? No hay nada que... Son 11 jugadores. ¿Habrá algo que demostrar ahí? No, ¿verdad? Son 11, punto. Ok. Entonces son las postulados, conjunto de postulados. Y los resultados, ¿verdad? Aquí están los resultados del juego. No tengo mucho que decir de eso. Es decir, ya ustedes saben de qué estamos hablando y ustedes los resultados del juego. Los resultados del juego en la matemática son los teoremas, los corolarios, los lemas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces, ya que le dimos un vistacito para ver de qué se trata el asunto, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a platicar un poquitito sobre algunos matemáticos, que es el objeto de nuestra plática, ¿verdad? Tal vez vale la pena que les diga de qué voy a hablar. Vamos a platicar un poquito de ciertos matemáticos. Vamos a hablar de los matemáticos más antiguos un poquito, vamos a hablar de los matemáticos menos antiguos, vamos a hablar de los matemáticos antiguos, vamos a hablar de 4. Como siempre, hay hombres, mujeres. Entonces yo tuve el cuidado de ir poniendo siempre hombres y mujeres, porque matemáticos, la matemática puede ser creada por los seres humanos, ¿de acuerdo? Tal vez el balance no está logrado, y la razón es que
Por lo general hay más matemáticos que matemáticas, pero hay matemáticas brillantes. Entonces vamos a hablar por lo menos de una en cada uno de los temas. Vamos a hablar de unos 4 no tan antiguos. Voy a hablar de unos recientes y de los nuevos matemáticos. ¿De acuerdo? Finalmente vamos a hablar qué hay de nuevo en la matemática. Pero fundamentalmente lo que queríamos con los señores el señor profesor que da la clase era hablar de uno de ellos, que es Carl Friedrich Gauss, y así fue como me platicaron, me dijeron, mire, quisiéramos que platicara de ellos, ¿verdad? Aquí hay algunos de ellos, de los matemáticos, a ver si se ve bien ahí. Está en primer lugar Pitágoras, está Euclides, Arquímedes, Hipatia de Alejandría. Estos que están acá todos los conocen porque han visto teoremas, el teorema de Pitágoras, y vamos a referirnos muy rápidamente a lo que es tal vez lo más significativo de ellos. A ver, ¿alguien ha oído hablar de Pitágoras? ¿No? ¿Sí? ¿Qué han oído hablar de él? Del teorema de Pitágoras. Ajá, muy bien. Este señor, hay una figurita ahí de él, ¿verdad? Es interesante y aquí en la parte de abajo tenemos algo sobre él, pero es un filósofo, matemático y un poco metido a cuestiones religiosas, ¿verdad? Desde el punto de vista de ellos. Aparentemente tenían una sociedad secreta y en esa sociedad secreta trabajaban los que querían trabajar con él, pero tenían terminantemente prohibido contar lo que estaban haciendo adentro. Esa es una mezcla un poco esotérica, ¿verdad?, de lo que es la matemática, pero la matemática no tiene realmente nada que ver con el esoterismo, ¿verdad? Hay gente que dice, uy, me aterrizó el Espíritu Santo y me salió el resultado. ¿Será? Pues no sé, ¿verdad? Es decir, incluso yo mismo lo he dicho a veces, ¿verdad? Aterrizó el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero yo creo que es el meterse en un problema, como nos sucede a todos, no sencillamente agarrar y... No. Mire, aprenda a multiplicar. Entonces me pongo 40 o 100 multiplicaciones. Ya lo hice, ¿verdad? Entonces yo llego con una maquinita de calcular y le digo, yo lo voy a hacer más rápido que usted. A ver, y lo hago más rápido. No es eso. No es eso lo que me interesa. Yo lo que me interesa es que sepa qué es lo que está haciendo, que está multiplicando. E inmediatamente después le pregunto, ¿y qué está multiplicando? Números naturales, números enteros, racionales, complejos, cuaterneones, reales, octoneones. ¿Qué está multiplicando? Eso es. ¿Y cómo se multiplican esos objetos? Que lo haga rápido y que lo haga 1000 veces, eso ya no me interesa a mí como profesor. Yo lo que quiero es que él entienda qué está haciendo. ¿Por qué? Porque yo quiero que más adelante, cuando yo ya no esté, él lo pueda seguir haciendo. Me interesa que aprenda a aprender, para que más adelante él aprenda solito y haga las cosas solito. Entonces aquí tenemos a un primero, ¿verdad? Esto antes ya tiene más de 2000 años, ¿verdad? 2580 años hace que nació, 2590 años hace que nació. De los registros más antiguos, pues son los que yo les traigo, pero hay más, ¿verdad? Hay otros. Está, además de este señor que está acá, está también este otro. A ver. Euclides. Euclides es una persona muy especial, ¿verdad? Es una persona, y yo no digo que sea persona individual, porque no sabemos si es una persona individual o no. Pero, ¿alguien ha oído hablar de Euclides? Todos, ¿saben quién es Euclides? Bueno, la geometría se le atribuye a él, pero es mucho atribuirse, es genial, es gigantesco. Es un hombre al que le debemos mucho los seres humanos. Pero aparentemente, cuando uno lo ve así, más bien parece pintura de un santo de iglesia, ¿verdad? Pero esa es la única imagen que yo logré conseguir de este señor. No se sabe si era una persona o eran muchas personas. Está registrado, incluso están registradas las épocas, sus fechas de nacimiento, ¿verdad? Y está registrada la posibilidad, vamos a quitarlo un poquitito para verlo mejor, está registrada la posibilidad
de que haya nacido y quién era su papá, etcétera, etcétera. Pero fíjense ustedes, no importa si no ven el lado derecho, yo voy a platicar de eso ahorita. En primer lugar, creó o estructuró un documento que se llama Los Elementos de Euclides, donde está la geometría euclidiana, que duró así y todavía es válida, porque es lo que usamos nosotros como ingenieros, la geometría euclidiana, la mayoría, ¿verdad? Entonces, se dice que él escribió los 13 elementos, pero también hay otra teoría, sin comprobar, que era un grupo de personas las que escribió los elementos de Euclides, que eran sus alumnos y sus compañeros y todo, y se publicó con su nombre. Y hay una más, que era un grupo de matemáticos de su época que decidió tomar el nombre de Euclides, que había vivido 100 años antes, otro Euclides, y que le puso a sus elementos los elementos de Euclides, a sus libros. Ya vamos a encontrarnos una copia por ahí más adelante, ya reciente, desde el siglo pasado, donde hay otro grupo de matemáticos que dice exactamente lo mismo. Pero este es un matemático que podríamos decir que juega un papel muy importante en la ingeniería y en términos generales en algo más que en la ingeniería, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a cerrar esto. Hay otro matemático aquí que vamos a platicar de él. Vamos a ver, este se me fue para otro lado, pero no importa. Lo voy a jalar después. Aquí hay otro matemático. Wow, se me perdieron. Arquímedes. Aquí hay otro matemático que me interesa en este momento, que es este. Arquímedes. Todos ustedes han oído hablar de Arquímedes también, ¿verdad? Vamos a ponerlo un poquito más grande. Arquímedes se caracterizó porque era una persona bastante especial, un inventor, filósofo, físico, matemático, le hacía la química, le hacía todo, ¿verdad? Y encuentra uno mucha información de él. Esa imagen, esa estatua que está ahí, es la estatua que se supone que fue previa a que le volaran el pescuezo, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de lo que pasó? Es famoso porque inventó una serie de lentes, con una serie de espejos, inventó una máquina para incendiar naves. Qué malo, ¿verdad? Era para deshacer. Pero, entre otras cosas, aparentemente cuando los romanos llegaron, él estaba trabajando en el suelo, así, y le habló un soldado, no le hizo caso al soldado y le voló la cabeza, ¿verdad? Entonces, pero es una triste historia. Ya era un hombre famoso y afortunadamente tuvimos la suerte que quedaron muchas cuestiones de él, ¿verdad? Quedaron muchas cuestiones de él. Muy bien, vamos a ver. Vamos a buscar a otro. Aquí estaban. Es que se me pasó para otra parte, ¿verdad? Vamos a hablar de uno, este es Arquímedes. Vamos a platicar un poquito de, vamos a ver aquí donde hay otro más. Bueno, me quedo con ellos ahorita. Para laboratorio me gustaría, por favor, que trabajaran un poquito el teorema de Pitágoras, que trabajaran un poquito los elementos de la teoría de la geometría. Y de Arquímedes, pues hay cuestiones de la física que se podrían utilizar, ¿verdad? Y sus contribuciones. Tal vez la contribución más importante en la matemática es que por primera vez se hizo un trazo utilizando los números irracionales. Aparece la famosa espiral y ya lo van a ver en el laboratorio tal vez, ¿verdad? Vamos a hablar de matemáticos que son menos antiguos. Aquí hay Pascal. Pascal es un matemático realmente extraordinario, pensaría yo. ¿Por qué es extraordinario Pascal? Porque permitió, uy, ya te fuiste, corazón, porque permitió formalizar de una manera extraordinaria la estadística y la teoría de probabilidades. La teoría de probabilidades es fundamento muy importante para la estadística, ¿verdad? Este es el señor Blaise Pascal. Es famoso
porque era tan bueno, era realmente tan bueno, que tenía mecenas. Un mecenas era alguien, y todavía los hay, ¿verdad?, que le permite a otra persona desarrollar su arte, su ciencia. Los músicos antes tenían mecenas, los matemáticos tenían mecenas, los que eran muy buenos, ¿verdad? Porque los que no eran muy buenos se morían de hambre, ¿verdad? Es decir, ahora por lo menos ya los matemáticos podemos dar clase, antes no, ¿verdad? Antes había que hacer varias cosas. Y él logró que muchos matemáticos pudieran vivir de la estadística, porque fundamentó muy bien todo el cálculo combinatorio, y con el cálculo combinatorio uno se puede divertir mucho y puede hacer que los demás se sientan bien. Todavía en el periódico, si uno abre el periódico, hay un lugar donde habla de los horóscopos. Los horóscopos son cálculo combinatorio, y el que hace el horóscopo se pega unas divertidas, extraordinarias, y el que lee los horóscopos, bueno, pues no digo nada, ¿verdad? Pero hay quienes leen el horóscopo y dicen, hoy a las 11:30 de la mañana voy a estar feliz. Y vino a parar aquí y dice, no, si no estoy tan feliz, ¿verdad? Entonces, él fundamentó todo eso, hizo estadística. Y habían dos amigos famosos de él, un gran jugador, empedernido el jugador, y otro que era una máquina de calcular, extraordinario. Y Pascal los usaba mucho porque Pascal tenía algunos problemas de discalculia. Le costaba mucho distinguir entre 1, 8 y 8, 1. Costaba mucho, ¿verdad? Lógicamente, al sumar 81 más 17, ¿se dan cuenta? Acabo de cometer varios errores, ¿verdad? Este no es 81 y este no es 17, pero él así lo consideraba, ¿verdad? Los que tienen discalculia tienen esos problemas. Y desde luego, 8 y 1, 9. Llevo una. Y 1, 2 y 7, 9. Ahí está. Hay un problema de discalculia, ¿verdad? Pero él sí sabe lo que está haciendo y sabe el resultado. Entonces tenía un amigo, que era una maquinita de calcular, y siempre lo acompañaba, y se sentaba hasta adelante, aquí, cerquita, y cuando él hacía sus operaciones, el otro le decía que tenía que cambiar, y le daba el resultado, y Pascal nunca se equivocaba, ¿verdad? Siempre, cuando el otro le hacía así, entonces decía 81, lo ponía aquí, y después le decía 17, y ponía 17, porque el otro le estaba diciendo, y ahí hacía sus operaciones, y le salía 98, que se supone que es el resultado. Y el otro amigo era un jugador, que estaba su mecenas, príncipes y demás, estaba Pascal, y además él era mecenas de otros dos. Y uno de esos era un jugador que perdía la camiseta, todo lo perdía el señor, ¿verdad? Desde luego, pues no tenía novia, no ha de haber estado casado también, y si estuvo casado alguna vez, la ha de haber perdido jugando, porque lo jugaba todo lo jugaba. Pero Pascal le pidió que a cambio de que le diera plata para comer, no para jugar, él le compraba su trajecito, el señor se iba con el trajecito, empeñaba el saco y jugaba el saco, ¿verdad? Regresaba sin saco y le compraban otro saco otra vez. Entonces, él le tenía que pasar los datos, le tenía que pasar la información, y esa información la fue Pascal organizando. Y razón por la cual cuando ustedes ven un libro de estadística siempre les hablan de los dados, de las monedas, de las barajas, porque así se comenzó a hacer la teoría esta de cálculo combinatorio y parte de la estadística, ¿verdad? Entonces Pascal es una persona de nuestro interés y que de alguna manera contribuyó de una manera notable con la estadística, ¿verdad? Y aquí está un tipo genial, es 1700. Este tipo genial es Euler. Euler es un matemático, Euler es un matemático extraordinario también, que tiene la ventaja que los suizos le han dado un lugar muy especial, él es suizo, ¿verdad? Imagínense ustedes que en una época, solamente para que tengamos una idea de lo que hizo este señor, ¿verdad? Él se metió en todo, uno encuentra a Euler en todas partes, igual que a Gauss, ¿verdad? Pero en cierta época los suizos dispusieron honrar al señor porque había un profesor universitario. Estando en su casa llegó la señora, porque había comprado carne,
Pues en la carnicería, ¿verdad? Con toda seguridad. Llegó y puso la carne, agarró los papeles, hacía todos sucios, ¿no? Y los echó. Pasó el señor, vio, agarró y dijo, este es un teorema de matemática, qué interesante. ¿Y dónde lo conseguís? En la carnicería. Entonces lo limpió y todo, se fue a la carnicería y le dijo al carnicero, mire, disculpe, ¿y esto de dónde lo sacó? Me pasaron vendiendo papel, ahí está. Y el señor compró todo ese papel. Se lo llevó a su casa, lo organizó, todo, lo llevó a la universidad y comenzaron a investigar quién había llevado el papel al carnicero y juntaron un montón de documentos, además de los libros que ya se conocía, escritos por el señor Euler. Juntaron algo así como material para unos 20 libros, 20, 30 libros. Entonces los pasaron en limpio, los arreglaron, consiguieron dinero para empastarlos en cuero y toda la cosa. Cuando ya iba a ser el momento de mandarlos a la imprenta y que los empastaran y todo, apareció otro cuarto lleno de papeles del señor Euler, ¿verdad? Producía una cantidad increíble de material. Se piensa que una persona normal debió de haberse pasado las 25 horas del día, así es la cosa, ¿verdad? 25 horas del día, no. Las 30 horas del día, pues, se debió haber pasado escribiendo durante toda su vida para sacar la cantidad del material que este señor había escrito. Es increíble. Produjo de todo. Y hay material de él de todo. Desde luego ya no se pudieron mandar a empastar en cuero, sino que es en forma mucho más modesta y hay en una librería, una biblioteca especial, que se llama así, Euler, más o menos unos 60 volúmenes escritos por él. Entonces es un matemático que producía y producía y producía una enorme cantidad de material. Vamos ahora a hablar de otro señor acá, es bien importante. Ahora vamos a hablar de una señora, es Émile de Châtelet, ese es el apellido de Casada, ¿verdad? Ella tuvo que hacer unos esfuerzos increíbles para poder publicar, porque desafortunadamente, porque así es, las damitas les era prohibido ir a la universidad. Y les era prohibido, menos todavía, publicar. No podían publicar, ¿verdad? Ella se apoyó mucho en amigos de su esposo y en su esposo mismo, y hay muchos documentos que ahora ya se le trasladaron a ella, porque ella era la matemática, porque tenían prohibidos. Y hubieron algunas personas, como Hipatia, por ejemplo, que pagaron cara pagaron caro el haberse identificado como matemáticas, ¿verdad? A Hipatia le quitaron la cabeza también, ¿verdad? Y a esta señora afortunadamente no, pero tenía terminantemente prohibido escribir. Hizo que la matemática avanzara de una manera extraordinaria también. Se metió a cuestiones que otro montón de matemáticos no habían logrado hacer. Hay otro señor que es el señor que todos admiramos, por lo menos yo lo admiro mucho, a pesar de saber todas las cosas, o algunas cositas de él, pero que es Carl Friedrich Gauss. Este es otro matemático que hace la diferencia entre los matemáticos de antes, que sabían matemáticas, y los matemáticos de ahora que sabemos matemática, o por lo menos que creemos que sabemos matemática. Hay una diferencia entre hablar de matemáticas, ya no se habla así, no tiene sentido, hasta que llegó este señor. A partir de él, todavía hubieron otros más adelante que hicieron que ya no se hable de las matemáticas, como todavía se ve y como todavía hay gente que lo dice, y se distinguiera la matemática. Cuando a mí me hablan de las historias, yo pienso en un montón de historias, ¿verdad? Pero cuando me hablan de la historia, para mí es la rama del saber humano que se dedica a hacer un recuento de las cosas que han pasado a través del tiempo. Él era de los que manejaba las matemáticas. Cada matemática tenía su propio lenguaje. La geometría su lenguaje, el álgebra su lenguaje, la geometría diferencial su lenguaje, el álgebra moderna, que se le llama moderna, pero es re vieja, ¿verdad? Su lenguaje, todo tenía su lenguaje, y entonces cada una de ellas era una matemática. Entonces él es de los últimos matemáticos que manejaron las matemáticas, era brillante, sabía de todo también, ¿verdad? Y escribía de todo. Y yo no creo que haya habido otro cerebro tan genial como el de este señor. Ustedes saben que a partir del siglo pasado, a principios del siglo, hubo una gran crisis en la matemática que se llamó la crisis de fundamentos,
Y entonces un señor, Sir Bertrand Russell, valdría la pena que ustedes averiguaran quién es, dispuso, él creó los problemas. Él fue el que dijo, miren, aquí hay unos crisis de fundamentos terribles. Cuando hablaban de los conjuntos y que todo conjunto es subconjunto de sí mismo, entonces el conjunto de todos los conjuntos de él tiene cierta dimensión. Cuando hablaron del conjunto universal, que ya no se habla del conjunto universal, resultó que el conjunto universal no era tan universal porque había otro conjunto que lo contenía él, que era el mismo. Es un poco paradójico, ¿verdad? Entonces, el conjunto de los conjuntos lo tenía él mismo como subconjunto y entonces se crearon unos problemas terribles. El mismo Bertrand Russell nos sacó de ese clavo, ¿verdad? Y a partir de ese momento, se constituyó la matemática como un solo lenguaje, la teoría de conjuntos. Ese es el lenguaje actual, o el metalenguaje de ustedes, si quieren, la teoría de conjuntos. Tiene algunas cositas, ¿verdad? Desde muy chiquito, él era Gauss, ¿verdad? Era Gaussito. A los 9 años inventó su primer serie de la que era en matemática. Ustedes, matemática 1, matemática 2, o ya la vieron o lo van a ver, la primera serie de él, ¿verdad? Que se llama la serie de Gauss. A los 9 años lo hizo. Increíble. Ustedes se acuerdan de esa, que es aquella de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 hasta llegar a un número bastante grande que es 100. Parece que un día llegó el profesor así un poco cansado de haber llegado de goma, digo yo, ¿verdad? Pero la cabeza y no quería que nadie gritara, que nadie hablara. Cállese, ¿verdad? Entonces, pero le daba clases a niñitos de 9 años, que algarabía, ¿verdad? Finalmente dijo, bueno, niños, a ver, saquen su cuadernito, ¿verdad? Ya está. Y los parqueó a todos, ¿verdad? Todos se quedaron callados. Y todos agarraron y se pusieron, todos menos uno. Hubo uno que no se puso a trabajar. Se puso a trabajar, ¿verdad? Pero no se puso a sumar. La parte mecánica a la que se le da tanta importancia y se le ha dado tanta importancia a través del tiempo. Sume, opere, ¿verdad? No es eso lo más importante. En matemática, por lo menos, lo más importante en matemática es pensar. Y después, actuar. Entonces, hubo un güiro que se quedó sentadito, ¿verdad? Se levantó y fue y le dijo al profesor, ya está, al ratito, 10 minutos. Se le quitó el dolor de cabeza y probablemente hasta la goma al profesor, ¿verdad? ¿Cómo va a hacer eso? Lo agarró y la suma estaba bien hecha. Se levantó, se fue a la dirección, avisó y desde ese momento Gauss era Gauss. Desde muy pequeño ya se le reconoció su genialidad. Y es uno de los matemáticos que ha sido diferente de los otros en cuanto a la edad de muerte. Murió después de los 80 años. Los matemáticos generalmente no duran mucho tiempo, ¿verdad? Yo ya me pasé de la raya, ¿verdad? Pero los otros, vamos a ver algunos otros ahí buenísimos que murieron muy jóvenes también, ¿verdad? Y él sabía. Y eso, haber sido tan famoso desde joven, pues lo hizo que su ego creciera mucho y era bastante difícil, ¿verdad? Era una persona muy buena, muy competente, pero difícil. Llegaban, le presentaban algo, decía, estúdielo más despacio, después me lo pasa, cuando ya lo haya visto. Páseselos a otros antes y después me lo pasa a mí, ¿verdad? Era así, ¿verdad? A Galois, que ya vamos a ver dentro de un momento, pues también de alguna manera el trabajo de Galois lo menospreció un poco, pero Galois es muy grande como matemático, pero murió mucho más temprano que él. Él se fue, creo que a los 81, y Galois se fue a los 18. Entonces, pero son famosos los dos, ¿verdad? Bueno, ese es un matemático, yo diría, para mí es mi preferida, a pesar de que era tan pedante y toda la cosa, los matemáticos no son así, ¿verdad? Pero él sí era bastante pretencioso, ¿verdad? Muy bueno para la matemática, pero con sus relaciones interpersonales, sobre todo con sus colegas, era muy duro. Tanto así que cuando estaba por morir, dijo una expresión que quedó para la historia, ¿verdad? Después de Gauss, nada, dijo. Ese necesita ser un poquito especial, ¿verdad? Yo digo que si mi admirado Gauss naciera ahorita, se volvería a morir del susto. Porque después de Gauss son miles de trabajos los que han salido, originales. Miles. Entonces,
Eso sí no se le cumplió, ¿verdad? Después de Gauss, nada, ¿verdad? Sí hay material. Muy bien, vamos a bajar un poquito aquí. Laboratorio. Pues para laboratorio buscamos trabajos de Gauss, fundamentalmente, ¿verdad? Porque eso es lo que más manejan. Se encuentran en cálculo, se encuentran bastante material, en aritmética también, ¿verdad? En estadística se encuentran cosas extraordinarias. Gauss fue el que, ahí sí no se sabe cómo fue que le sonó la flauta, ¿verdad? Pero resulta que él escribió la ecuación de la función de densidad de densidad de la variable aleatoria normal. Cuando uno la ve, se asusta, ¿verdad? No es tan complicada de verla, pero él la escribió. ¿Cómo hizo? Ahí sí ha de haber sido un aterrizón de Espíritu Santo, porque es impresionante la ecuación, muy complicada, ¿verdad? Es una función de densidad que no se puede integrar. Y uno la ve y dice, ¿y por dónde le entro? Ya cuando vean estadística, ustedes se van a encontrar con la campana de Gauss, que tiene la función es de la función de densidad de probabilidad de la normal, que es la función que más se utiliza, la campanita famosa, ¿verdad? Es la que más se usa. Es la que más se usa, pero es intratable, no se deja manejar, ¿verdad? Es intratable. Es igual que él, ¿verdad? Esta. No les escribo la función de densidad porque creo que no vale la pena, ¿verdad? Pero ya la van a ver ustedes con toda seguridad. Vamos a hablar un poquitito, entonces podemos hablar de estadística en laboratorio, podemos hablar de la descomposición en factores primos, podemos hablar es el teorema fundamental de la aritmética, ¿verdad? Podemos hablar de un montón de cosas. Gauss. Vamos a hablar de matemáticos más recientes. Aquí aparece Abel, este que está acá. Abel, que es un matemático también que murió muy jovencito, y este es de los primeros ejemplos, que de 26 años, 27 años, de los primeros ejemplos que tenemos de matemáticos que mueren jóvenes. Y a él sí no lo mataron, sino sencillamente él se murió, ¿verdad? Y se murió por terco tal vez, ¿verdad? Tal vez por terco. Todos los matemáticos en su época hacían horóscopos, la mayoría, ¿verdad? Es decir, trabajaban seriamente y de ahí en 20, 30 minutos armaban los horóscopos y se los entregaban a los príncipes, a los principales, a los dueños de la casa donde vivían, etcétera, y los otros pues los usaban. Todos los días los hacían, ¿verdad? Pero él dijo, yo no hago eso. Y entonces no hubo quien lo sostuviera y se murió de muerte natural de matemático en esa época. De hambre se murió, ¿verdad? Murió de inanición. Pero es un matemático que nosotros lo admiramos mucho, tanto así que hay una propiedad muy importante en la matemática, en las estructuras numéricas, en las estructuras en general algebraicas, que se llama propiedad abeliana. Ya habrán oído ustedes hablar de eso, y si no, ya lo van a oír, que es la conmutatividad. Él descubrió que la conmutatividad es una propiedad rara. No es cierto que el orden de los factores no altere el producto, dijo él. Y en esa época se necesitaba ser muy valiente para decirlo, ¿verdad? No es porque, hasta es un dicho popular, el orden de los factores no altera el producto. Pues sí, dijo él, sí lo altera. Y efectivamente lo altera. Lo altera en casi todas las estructuras, excepto en algunas muy raras. Por ejemplo, cuando yo digo A por B, ¿será igual a B por A? La respuesta a esto, cuando alguien no sabe matemática, dice, sí, siempre es igual, pero no es cierto, ¿verdad? Si A y B son matrices, esto que está aquí, no es cierto. Pero no solamente eso, ¿verdad? Y la gran mayoría, dijo Abel, de las estructuras no se comportan así. No hay conmutatividad. Eso es famoso. Y además trabajó las ecuaciones quintas, que no sé si en ingeniería alguna vez se va a presentar la necesidad de resolver una ecuación quinta, pero yo les cuento que si se les presenta, digan de una vez, según dijo Abel, no se puede, ya estuvo, ya no hay más que hacer. Si se presenta la situación, no se puede resolver la ecuación quinta. Esto lo trabajó junto con un árabe famoso, pero no es objeto de lo que estamos platicando ahorita. Además de esto, pues vamos a hablar de este otro Galois. Este murió más tempranito que el otro, ¿verdad? Este creó la teoría de grupos.
La teoría de grupos es fundamental en el estudio de la biología en la actualidad. Porque con la teoría de grupos se crean las álgebras de Lie, y en las álgebras de Lie sirven de soporte algebraico para unos espacios topológicos que se llaman, bueno, son en parte las variedades diferenciables, ¿verdad? Parte de las variedades diferenciables. A los 18 años, pues, contra su voluntad, dejó de producir. Entonces hizo 2 documentos. Era una época bien complicada y todavía la hay, ¿verdad? Solo que ahora ya no se ve quién es, porque ahora mandan a matar a la gente y los sicarios, pues uno no sabe quién. De repente sale un señor en la calle, ¡pum!, se lo truena. En esa época los sicarios eran un poquito diferentes porque estaban ahí mismo en el Congreso. Él era a su tierna edad, era un gran orador. A los 18 años llegó al Congreso de Francia. Y no les convenía a los que estaban en el poder. Y había un señor ahí que era un general, no sé qué, que se especializaba en todas las armas. Y cuando aparecía alguien así muy sobresaliente, le llegaba y le torteaba la cara, ¿verdad? Y en esa época uno no se dejaba tortear la cara, ahora sí se la deja una tortear, ¿verdad? Me pegó, pues qué malo, ¿verdad? Me voy. Antes le pegaban a uno y uno se tenía que batir en duelo. Y no había, él hizo todo lo posible porque no se llegaba a cabo el duelo, dijo que no. Pero como no se pudo, entonces decidió pedir 8 días de gracia. Y dijeron, está bueno, se los damos, ¿verdad? De todos modos no va a poder con este señor, ¿verdad? No, este general, no va a poder. Y esos 8 días los dedicó a terminar de escribir la teoría de grupos. Eso fue lo que se dedicó a hacer. Se encerró y todo el mundo decía, ¿pero qué pasó con Evaristo? Evaristo estaba escribiendo. Terminó de escribir, hizo varias copias y le mandó una a Gauss, le mandó una a Abel, le mandó una a Cauchy. Cauchy es un gran matemático, no lo puse aquí porque yo no lo quiero, pero no es que no lo quiera poner, no quiero al matemático, ¿verdad? Le mandó una a Cauchy y les mandó a varias personas, ¿verdad? El único que le ayudó fue Abel en esa, más o menos, ¿verdad? Le ayudó. Pero a los 8 días salió y lo mataron, ¿verdad? Porque no sabía manejar ni la pistola, ni la espada, ni nada. Entonces, pero nos dejó una gran herencia a los 18 años. Si este señor hubiera llegado a la edad, le hubiera montado y hubiera llegado a los 81 años, a saber qué no hubiera hecho, ¿verdad? Acuérdense que es creación de la mente humana la matemática. Son los hombres los que crean. Imagínense ustedes que Miguel Ángel se hubiera muerto a los 18 años. No tendríamos las bellezas de esculturas ni las bellezas de pinturas que sacó en esa época. O que Rafael se hubiera muerto jovencito, ¿verdad? Entonces, a saber qué no hubiera hecho este señor, ¿verdad? Tal vez hubiera sido tan bueno, o de repente mejor, quién sabe, ¿verdad? Que Gauss. Aquí hay una persona importante también. Es una matemática que también tuvo problemas de los que ya hemos platicado, ¿verdad? La imposibilidad de escribir. Habían gentes en esa época que no podían escribir. Si uno no era graduado universitario, aunque fuera muy bueno, como el señor Gauss, no podía publicar, por lo menos con su nombre, ¿verdad? Este Gauss es un matemático que para poder publicar en los documentos que publicaban las universidades se tuvo que cambiar, usó un seudónimo de lo único que él no era. Él no era estudiante universitario, pero él aparece como estudiante. Ya van a ver ustedes, en algún momento van a oír hablar de este señor. No era un estudiante, pero ayudó con estadística de una manera extraordinaria, con todo lo que es la correlación entre variables. Es impresionante el trabajo que hizo, ¿verdad? Pero las mujercitas también tenían esos problemas, y eso no es hace mucho tiempo, eso es más reciente, ¿verdad? Más reciente. No es sino hasta hace muy poco tiempo en que comenzaron a poder realmente trabajar. Miren, esta es de 1888, 1850. Si ustedes, no sé si han tenido la curiosidad de ir chequeando la fecha de nacimiento y la fecha de muerte, se van a dar cuenta que no son muchos años, ¿verdad? 30, 35, 38, 40 años, ¿verdad? No es mucho tiempo, ¿verdad? Bien. Para el laboratorio podríamos pensar en hablar un poco de la
propiedad abeliana de las operaciones, elementos de la teoría de grupos, que es muy importante, funciones trigonométricas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Porque ese es preparatorio para el laboratorio. Vamos a ver ahora matemáticos más recientes, los nuevos matemáticos. Aquí hay varios. Está Bourbaki, Nicolás Bourbaki, que se llama Los elementos de Bourbaki, se llama. También publicaron muchos libros, pero fue un grupo de bromistas, más o menos lo mismo que se supone que pasó con Euclides. Era un grupo de bromistas porque en un congreso mundial, primer congreso mundial al que asistió Nicolás Bourbaki, llegó un algebrista y dijo: el maestro no pudo venir, yo voy a exponer el tema. ¡Rum! Número 1. Todos se quedaron, pero el maestro les ruega que lo disculpen porque no pudo venir. A 2, 3 salas de ahí estaban los topólogos. Entonces vino un gran matemático y dijo: el maestro no pudo venir. Y se expuso un trabajo de Bourbaki, pero que los dejó a todos atónitos. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Y a 4 salas de ahí estaban los que estaban trabajando geometría diferencial, y dijo: el maestro no pudo ver. Total que se repitió un montón de veces. Cuando se comenzaron a reunir en los a la hora del cafecito, la champurrada y todo, les dijeron: qué trabajo más fabuloso el que hizo Nicolás Bourbaki, ¿verdad? ¿En qué? En álgebra. Ah, pues nosotros también lo vimos en topología, y otros lo vimos en geometría diferencial, y otros lo vimos. Fue impresionante el primer congreso. A los 4 años hubo otro congreso mundial, porque cada 4 años nos juntamos los matemáticos en alguna parte del mundo. Cada 4 años, como el campeonato mundial, ¿verdad? Y volvió a pasar lo mismo, pues. El mejor trabajo de álgebra, el maestro Bourbaki, pero no llegó. Es más, en ese siguiente congreso, habían pensado premiar, y premiaron y lo llamaron, pero se levantó otro y dijo: miren, el maestro no pudo venir, yo voy a recibir el diploma. Y le dieron un diploma, en álgebra un diploma en tal cosa, un diploma en tal cosa. Y en el siguiente congreso volvió a pasar lo mismo, y en el tercer congreso ya comenzaron: aquí hay chivo encerrado, ¿por qué no aparece ese señor? Y lo buscaban por todos lados y no aparecía, y no apareció nunca porque no existía. No existía. Era un grupo de 60 matemáticos bromistas que inventaron a Nicolás Bourbaki, pero lo hermoso es la cantidad de libros que hay, porque escribieron de todo. Y hay un tratado de matemática que es indudablemente un tesoro para todos los matemáticos, que se llama Los elementos de Bourbaki. Es decir, lo pongo ahí para que veamos que la gente también bromea, ¿verdad? Se divierte a nuestras costas. Esto fue en 1935 que apareció. No quiere decir que nació en ese momento, ¿verdad? En el 35 apareció. Fue en el 32 fue el primero, en el 36 fue el segundo, en el 40 fue el tercero, y ahí comenzó la gente a tener algunas dudas, ¿verdad? Ahí se suspendieron las reuniones de matemáticos como consecuencia de la guerra, y aparecieron otra vez hasta 1950. Y apareció otra vez el señor Bourbaki, pero allá nadie se los creía, ¿verdad? Aquí hay una matemática que es muy importante, con toda seguridad que no solamente yo les voy a hablar, es indiscutiblemente una de las creadoras. Trabajó en el ENIAC, ustedes saben qué es, y fue una de las creadoras de la posibilidad de pasar de comandos a un idioma. Ella comenzó a trabajar, a darle instrucciones en inglés a una máquina, a una computadora. Eso no se pensaba. Ahora es fácil, uno se mete y pone suma y ¡pum!, lo suma, ¿verdad? Calcúleme todos los elementos estadísticos, uno así le dice en español y se lo traduce. Ella fue indiscutiblemente una de las personas más extraordinarias. Grace Murray, que nos podamos imaginar, murió hace unos 10, 12 años, 12 años, ¿verdad? Sí, 12 años. Está reconocida, pero en esa época sí ya se reconocía a las personas y se les permitía publicar y todo, porque ya es en este siglo, ¿verdad? La posibilidad de comunicarse uno en su idioma o en un idioma con una máquina se le debe fundamental, había más gente trabajando en eso, pero se le debe fundamentalmente a esta señora. Ustedes han oído hablar ya del ENIAC, y si no, lo buscamos en el laboratorio, ¿verdad? Hay otra persona que me interesa de la que hablemos, hay 2 por lo menos, ¿verdad? Este señor, Grothendieck,
Ahí estaba muy jovencito todavía, aunque ya no tenía pelo, ¿verdad? Pero estaba muy joven. Grothendieck es uno de los matemáticos más extraños y extraordinarios que se puedan ustedes imaginar que ha habido en el, digamos, finales del siglo pasado, ¿verdad? Escribió algunos libros, pero tal vez no es la cantidad de libros que escribió, sino la calidad y la cantidad de cosas que dicen sus libros. Cuando un matemático no tiene algún tema que investigar, porque generalmente cuando uno va a hacer un doctorado, trabaja unas 2.500 horas de investigación, pero con un profesor. Hay un profesor especialista que lo conduce a uno. Ese profesor es el que lo manda a uno, escriba un libro, vaya a dar una conferencia, vaya a dar una plática, haga tal cosa, y lo mantiene a uno haciendo una investigación que dura aproximadamente 2.500 horas, el trabajo. Y es investigación todo el tiempo. El profesor sabe, porque son señores que son famosos y son personas que han investigado y han publicado muchos años, ¿verdad? Entonces, cuando no encuentra, o cuando el profesor dice, bueno, vamos a buscar algún tema, agarra un libro de Grothendieck, lo abre y en esa página hay 3 o 4 temas de doctorado. Impresionante. Impresionante. Quiere decir que los trabajos del señor Grothendieck es imposible leerlo, porque hay muchas conjeturas. Agarra uno una página y en esa página se tarda uno, yo calculo que se tarda un mes para leer esa página, ¿verdad? Hay tantas cosas que dice ahí y tantas cosas que hay que investigar, aunque ahora es más fácil, ¿verdad? Leer. O cuando tiene una duda profunda, a mí me sucedió cuando estaba sacando mi doctorado, una duda profunda, me fui a buscar a Grothendieck, porque mi maestro me dijo, ¿verdad? Mire, en tal página de tal libro hay tal cosa, y lo agarré y no lo pude leer. Yo regresé con mi maestro, ¿verdad? Y mi maestro pues me explicó lo que decía Grothendieck. Entonces ya entendí lo que decía Grothendieck, porque es de una creatividad impresionante el señor Grothendieck, ¿verdad? Le pasó algo raro, parece que se le fue la baranda al señor ¿verdad? Le pasó algo raro porque en un momento determinado dijo, ya no quiero producir absolutamente nada más, ya no quiero escribir más. Y se dedicó al medio ambiente y se dedicó a cuestiones, ya no quiso nada más, porque dijo, estoy enajenado, estoy loco, ¿verdad? Ya no quiero volver a hacer. Y realmente yo creo que para lo que él producía, cualquiera hubiera terminado así, ¿verdad? Pero es un matemático brillante. Y el último del que les quiero hablar es de Weyl. Este señor que está acá es muy joven, relativamente joven, parece viejo, ¿verdad? Pero no es tan viejo. Es decir, es un problema de encierro, pienso yo, ¿verdad? Pero después de mucho tiempo, y va a valer la pena que en el laboratorio lo veamos también, después de muchos años, ya van a saber ustedes cuántos, hay un teorema que se llama el teorema de Fermat. Y se especuló que había $1 millón para el que primero que trabajara, que demostrara el teorema de Fermat. Aparentemente es un teorema bien sencillo, ¿verdad? Y es tan sencillo y es tan atractivo que todos los que hemos hecho matemática en algún momento hemos intentado demostrar el teorema de Fermat. Pasaron muchos años, y se llegó a la conclusión de que tal vez no se podía demostrar. Pero Weyl, en el año 1996 creo que fue, sí, 96 fue, muy recientemente, demostró el teorema de Fermat. Entonces es de los grandes matemáticos, no es un hombre muy grande, como les digo, se ve así porque son un poquito maltrataditos los matemáticos, ¿verdad? Pero demostró el teorema de Fermat. No sé si le dieron $1 millón o no, pero se hizo famosísimo, ¿verdad? Le dedicó algo así como 14 años de su vida a tratar de demostrar el teorema. Y el teorema es, cualquiera que lo vea, ya lo van a ver en el laboratorio, ¿verdad? El teorema de Fermat se los van a poner y van a ver. Ustedes lo ven y dicen, yo demuestro eso, ¿verdad? Fermat acostumbraba, para mí es una mala costumbre, pero hay quienes lo hacen, ¿verdad? Escribir en los libros, en los márgenes de los libros. Agarraban y escribían, y él escribía. Y vivía peleando con la señora de la casa. Aquí no le decimos así porque se oye feo, ¿verdad? Pero en otras partes se le dice casera, que es la señora de la casa, ¿verdad? Es la señora que cuida la casa y toda la cosa.
La señora vivía peleando con él porque él escribía sobre los puños. Antes se les echaba yuquía, una cosa dura para endurecer los puños de las camisas. Y él escribía sobre los puños de las camisas. Entonces, cuando se lavaba, que era una cosa espantosa, ¿verdad? Vivía con esos problemas Fermat. Y cuando leyó unos trabajos originales de unos griegos, escribió al margen, dijo, este teorema es precioso y tengo una demostración muy bonita. Eso fue lo que escribió, pero el margen no me alcanza para hacer la demostración. A partir de ese momento todo el mundo trató de demostrarlo y no se pudo, hasta que llegó este señor, ¿verdad? Se llegó a pensar que Fermat se había equivocado, pero este señor nos vino a demostrar que Fermat no se equivocó, porque era cierto que se podía demostrar, con herramientas muy diferentes, pero se podía demostrar. Entonces, ese es el último que tengo en mi lista aquí, y quiero platicarles un poquitito, muy rápidamente, de esto. ¿Qué hay de nuevo en la matemática? Y con eso termino. Todo es nuevo, y todo es viejo también. Sigue siendo válido el teorema de Pitágoras, sí, pero resulta que ahora hay otro teorema más poderoso que el teorema de Pitágoras. ¿Cómo así? Sí, hay uno. En 1956 unos turcos crearon un teorema que se llama la generalización del teorema de Pitágoras. Es preciosa la demostración. De repente algún día la vemos. Es bien bonita la demostración, muy general, ¿verdad? Y si uno particulariza, obtiene el teorema de Pitágoras. Hay muchas cosas nuevas. Mínimo se están publicando ahorita 10,000 trabajos originales cada año. Nadie normal podría leer esa cantidad de cosas. Pues yo digo que en su vida, ¿no? Son 10,000 trabajos originales. Quiere decir que la matemática se sigue inventando. Por eso les dije, si Gauss reviviera, miraba eso y se moría del susto otra vez. Porque él dijo, después de Gauss nada, y miren todo lo que se ha publicado, ¿verdad? De esos 10,000 trabajos, más o menos unos 3,000 o 2,500, tenemos la oportunidad de oír un pedacito en los congresos. Y a mí me ha pasado a veces, ¿verdad? Se los digo con toda la modestia, de que entro a una clase, a una plática de mi especialidad, yo soy geómetra, yo me dediqué a la geometría diferencial, entro y son 20 minutos o 15 minutos y me paso 10 minutos en blanco, ¿verdad? Se queda uno, porque los trabajos son de muy alto nivel, es interesante. Y dice uno, ¿y a quién le va a servir? ¿Quién lo entiende además del que está exponiendo? Pues los que estamos sentados exponemos, entendemos algo. Hay otros especialistas que van muy cerca y tal vez entienden, pero el único que entiende realmente lo que está hablando es el que está exponiendo. A mí ya me pasó, yo tuve que exponer parte de mi trabajo doctoral en un congreso mundial y yo estaba segurísimo que solo mi maestro y un examinador que me había acompañado cuando me examinaron, ¿verdad?, entendían bien, y de ahí los otros 20, 30 que estaban ahí, nada. Entonces, ya se pueden ustedes imaginar, agarrar 10,000 y tratar de entenderlos, imposible. Quiere decir que la matemática sigue construyéndose a una velocidad espantosa. ¿Cuándo se va a poder aplicar esto? Sin ánimo de ofender a ninguno, en unos 25, 30 o 40 años. ¿Qué quiere decir eso? Que los que están haciendo matemática, los que están divirtiéndose y jugando matemática, están produciendo muchas cosas que ahorita no les sirven a ninguno. Y entonces, pero le van a servir después. ¿Qué hubiera sido de don Alberto Einstein si unos años antes, muchos años antes, no hubiera estado Ricci Levi Levita con su cálculo tensorial? Pues de repente Einstein era tan bueno que él lo hubiera inventado. Es posible. Pero no tuvo que inventarlo, sino sencillamente se fue a ver quién había escrito sobre algo que le sirviera y encontró el cálculo tensorial, que fue muy importante por ahí por el año 1915, 14, algo así, para dar una explicación clarísima de un documento que él escribió después. Ya en 1905 había hecho gala del manejo del cálculo tensorial, desde luego, ¿verdad? Entonces, los matemáticos van inventando la matemática, creando matemática que lleva una diferencia, ¿verdad? Todos podemos hacer matemática, todos podemos crear matemática, eso es importante. La matemática no es para cerebros privilegiados. Todos los seres humanos normales
Todos los que estamos entre más menos una desviación estándar de la media, podemos hacer matemática. Todos. Ustedes pueden hacer matemática. ¿Pero qué invento? Atrévase a negar algo y va a ver que les suena la flauta, ¿verdad? Y nada más que cuando hagan matemática, como dice ahí, que la fuerza los acompañe. Espero que así sea. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Con mucho gusto. Discúlpenme, fue una cosa, uno detrás de otro, ¿verdad? Pero hay mucho que hablar de los matemáticos, ¿verdad? Muchísimo. Yo señalé aquí unos 14, 15, pero son muchos, ¿verdad? Si uno quiere conocer matemáticos, va a un congreso mundial, nos juntamos más o menos unas 2.500, 3.000 personas en los congresos. De las 2.500, pónganse que hay unos 1.000 que están publicando constantemente. Y habemos otros 1.500 que publicamos muy de vez en cuando, ¿verdad? Porque nos ha absorbido otra actividad en nuestro país. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguien que quiera participar o hacer algún comentario? Diga usted. Solo usted mencionó eso de que probablemente la matemática que se crea en estos momentos no se vaya a utilizar ahorita, sino que más tarde. ¿Cómo es posible que alguien se pueda dar cuenta que existió esa matemática? Digamos que yo creía que ahorita algo, y de que unos 20, 30 años alguien se dio cuenta de lo que yo creí y lo use. Si es tanto, ¿cómo es posible que se muy buena pregunta. Más o menos sucede lo mismo. Yo tengo un montón de aficiones, un montón de defectos, ¿verdad? Pero uno de ellos es que me gusta ir a las ferreterías. Voy a ver fierros. Y hay fierros que, ¿y esto para qué sirve? Llamo al señor, ¿y esto para qué sirve? No sé, pero voy a averiguar, van a averiguar. Ah, esto sirve para sacar las tuerquitas que van abajo de los lavamanos. Ah, qué interesante, ¿verdad? Ah, yo tengo un lavamanos con ese problema, me llevo la uso. Más o menos así sucede, ¿verdad? Esas ferreterías son los congresos y son las publicaciones que se hacen. Hay muchas instituciones a nivel mundial que publican abstractos. Y en esos abstractos, cuando alguien, un físico, un químico, un biólogo o un historiador, qué sé yo, tiene necesidad de algo, como lo que hizo Weyl, por ejemplo, con el teorema de Fermat, se va y busca y encuentra herramientas, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, algo que tal vez no les dije es que cuando el matemático está inventando algo, a veces da uno unas respuestas que la gente le molestan, pero así es, y si uno es honesto, contesta lo que tiene que contestar. Me dijeron a mí hace ya muchos años, mire, ¿y eso que está haciendo usted en su doctorado, para qué va a servir? Y mi respuesta, como ya había oído respuestas de otros matemáticos, tal vez copiando, ¿verdad?, el esquema, dije, mire, no sé, y no me interesa tampoco, ¿verdad?, pero me estoy divirtiendo. Es una respuesta que una persona práctica, una persona utilitaria, una persona que tiene que trabajar todos los días en herramientas para su profesión, pues le molesta, ¿verdad? Ay, usted se está divirtiendo y por eso le están pagando. Pues sí, así es, ¿verdad? Decir, no saben, Ricci, Levi y Levita no sabían para qué iba a servir el cálculo tensorial, ¿verdad? Y yo me encontré con la agradabilísima sorpresa hace unos 7, 8 años que lo que yo había hecho estaba sirviendo para biología. ¿Quién lo descubrió? No sé. Y le voy a decirlo, y no me interesó. Me interesó saber, me dio mucha alegría, ¿verdad? Me dio mucha alegría, qué fabuloso. Dije, lo están utilizando unos biólogos para hacer investigación sobre traslado de gases entre membranas. ¿Cómo se hace? No tengo ni la menor idea. Yo lo que hice fue un trabajo sobre, se llama proyectividad y sobreactividad de un campo de vectores paracompacto, así se llama, ¿verdad? Era una conjetura que se encontró y que la habían puesto en el 2007. Whitehead es un matemático de 2007, y cuando él lanzó la conjetura no tenía ni la menor idea que alguien más adelante iba a demostrar la conjetura. Menos todavía que hace unos 7 años un biólogo iba a utilizar lo que él había dicho que era cierto. Entonces es un poquito, hay una desconexión si usted quiere. Usted no puede llegar como matemático y decirle, mire, yo necesito una herramienta para tal cosa. Por ejemplo, ¿qué pasó con Newton? Newton inventó, él al mismo tiempo que Leibniz, inventó el cálculo porque lo necesitaba. No había herramientas disponibles.
Probablemente si se hubiera comunicado con Leibniz, de repente hubiera encontrado que el otro estaba trabajando una herramienta que a él le podía servir para su física newtoniana. Pero como no había, entonces la inventó, porque era un gran matemático también, ¿verdad? Los matemáticos casi siempre cuando hacen algo no saben para qué va a servir, ¿verdad? Así de sencillo. ¿Alguien más? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.